Hoy en nuestro país todos vamos a estar dirigiéndonos a las urnas. No solo vamos a estar llevando nuestra Biblia, porque supongo que vamos a estar yéndonos de aquí directamente, sino que vamos a tener que llevar nuestra cédula. Así que dos cosas en común tenemos el día de hoy. Aunque no se va a tratar de elegir a una autoridad, sí vamos a tomar decisiones cruciales para el país. Una de esas decisiones es en cuanto a la seguridad. Por lo tanto, me es importante recordarles a ustedes, mis hermanos, que lo que se dijo la última vez que tuvimos elecciones, eh, ese día topamos 3 puntos y quiero repetirles a ustedes para que tengamos en cuenta cuando vayamos a las urnas. 3 puntos en cuanto a las elecciones, 3 obligaciones, 3 recomendaciones para el cristiano. Primero, la elección que tomamos afecta a nuestra descendencia. No solo es, el tema de la seguridad y en tema de otros asuntos, todas las decisiones que nosotros tomamos en las urnas va a afectar a nuestra descendencia. Entonces hay que tener en cuenta eso cuando nosotros ponemos la rayita donde queramos hacerlo. Segundo, adquirimos responsabilidades al pertenecer a una sociedad con autoridades. Entonces, tenemos una sociedad con autoridades, adquirimos nosotros responsabilidades. Una de esas responsabilidades es ir y votar. Esa idea de yo voto nulo porque no entiendo las preguntas no es de cristianos, hermanos. O es sí o es no. Tu responsabilidad debió ser leer las preguntas y, bueno, reflexionar. Si no, pues ahí está el número de Diana y Diana, ¿qué significa tal pregunta? Y ahí todo una consulta que va a costar, hermano. Así que era su obligación el haber entendido, el haber analizado las preguntas. Nosotros tenemos esa responsabilidad. Votar nulo, votar así como que no, poner ahí el sello de Dios, Dios es amor. No, no funciona, hermanos. O es un sí o es un no. Y tercero, nuestro voto puede rechazar a Dios o hablar de nuestra sujeción a Dios. Recuerde eso, nuestro voto o habla de rechazar a Dios o habla de nuestra sujeción a Dios. Gracias a Dios hoy no tenemos que tomar decisiones controversiales, bueno, algunas sí, pero que no van contra la escritura, bueno, podemos tranquilamente votar sí o no. Tomando como partida que hoy vamos a estar sufragando, me llama mucho la atención, hermanos, los desesperados que nosotros estamos como país de que todos los problemas sean arreglados por el Estado. Entonces vamos a las urnas pensando que el Estado va a arreglar todo lo que está mal en el Estado. Si bien uno de los trabajos del Estado es garantizar a la sociedad que esté segura, también, o sea, aquí viene la pregunta, también es responsabilidad del Estado la seguridad espiritual de mi familia. Siempre hay que recordar esto, hermanos. La crisis de un país no viene porque el Estado manejó mal la situación. La crisis viene de algo mucho más profundo. Satanás va a atacar a las familias y de ahí viene el problema. El tema de la seguridad no es un tema de faltan leyes, las leyes son mal aplicadas. No, es un tema de familia. O sea, ya viene desde el nacimiento mismo de la crianza, el tema de la seguridad. Entonces, no podemos culparle al Estado de que exista un mal manejo en cuanto a la seguridad si nosotros no hacemos nuestro trabajo frente al Estado de criar buenos ciudadanos. Permítame profundizar en esta idea porque es importante. Hace algunos días yo tuve un miedo profundo con respecto a la vida espiritual de mi hija. Y no es que no he pensado en el tema. El problema es que no pensé en los futuros problemas que ella va a tener que afrontar. Y estoy hablando, por ejemplo, de la adolescencia. ¿Qué hace un padre con las preguntas que uno tiene en la adolescencia? Realmente muy poco, porque va a tener que afrontar el adolescente, va a tener que afrontar sus propias preguntas. Si se le puede guiar, si se le puede instruir, pero
va a tener que afrontar, porque es un momento pues, de crisis en cuanto a su identidad, en cuanto a cómo va a llevar su vida. Entonces, va a tener que afrontar. Entonces, me preguntaba si estoy haciendo lo necesario o si he empezado a hacer lo necesario para que cuando llegue ese momento de la adolescencia, ella pueda pasar la adolescencia bien, ¿no? Y no tenga mayor problema. También estoy hablando de su confianza, estoy hablando de su autoestima, estoy hablando de la correcta percepción de sí misma, estoy hablando de la seguridad en Dios, estoy hablando de la seguridad de la palabra de Dios que debe ser para ella la autoridad suprema. De esas cosas estoy hablando que en el futuro ella va a tener que afrontar. Ahorita cuando es chiquita, cuando es niña, ok, uno se lo dice, pero ya en la adolescencia, más grandecita, va a tener que afrontar el hecho de que la palabra de Dios es la única autoridad en su vida. Entonces, he pensado en su vida espiritual, pero no pensé en los futuros problemas que ella va a afrontar. Por lo tanto, tuve un profundo miedo sobre ella. Y son algunas más de las cosas que he tenido miedo en estos días. Por otro lado, siempre me va a preocupar mi propio testimonio. Eh, el tema es que si yo no le muestro cómo se debe vivir, entonces ella no va a tener ninguna referencia. Y eso también me preocupa. Entonces siempre me va a preocupar mi propio testimonio, cómo me comporto, cómo le hablo, cómo actúo dentro del hogar, cómo le enseño a resolver problemas, cómo le enseño a afrontar las dificultades, cómo le enseño a afrontar el hecho que va a tener problemas en su autoestima, que va a afrontar algunos temas en cuanto a su cuerpo, en cuanto a su mentalidad, en cuanto a su propia forma de ser. Entonces siempre me va a preocupar mi propio testimonio en cuanto a su vida. Y este es el tema central, hermanos. ¿Acaso el Estado ecuatoriano es responsable del estado emocional de mi hija? ¿El Estado ecuatoriano es responsable del estado espiritual de mi hija? La respuesta claramente es no. ¿De quién es la responsabilidad? Es mi responsabilidad. Ahora tenga en mente esto, los padres suelen querer lo mejor para los hijos. Creo que es una frase muy normal en los padres, de yo quiero lo mejor para ellos, ¿no? Ese deseo, hermanos, no tiene ningún valor si las decisiones personales de los padres no solo influyen negativamente en el bienestar emocional y espiritual de los hijos, sino que además contradicen los principios y valores de Dios. Entonces, que tú digas, yo quiero lo mejor para mis hijos, pues queda borrado en el momento de que tú tomas decisiones que les afectan negativamente a sus emociones y además contradicen lo que Dios ha establecido. Ahora bien, antes de empezar el sermón esta mañana, quiero darles 4 puntos que usted debe tener en cuenta mientras vamos viendo el sermón. Primero, yo no he venido esta mañana a hablarles desde mi propia experiencia o experiencia de una persona, sino desde mi propia necesidad de conocer lo que Dios ha hablado. Segundo, no les hablaré de lo que muchos psicólogos dicen acerca de la crianza, les diré solamente lo que dice la Escritura. Tercero, no les hablaré de una nueva forma de crianza, les recordaré lo que Dios ya ha dicho. Y cuarto, que es lo que voy a estar repitiendo algunas veces, yo no he venido a dialogar o a debatir con ustedes sobre lo que dice la Escritura acerca de la crianza. Dios ha puesto sus instrucciones bastante claras, entonces si usted tiene una idea diferente de lo que dice Dios, yo no he venido a que usted debata conmigo acerca de eso. Lo que ha dicho Dios, ha dicho Dios. Si tiene algún problema, con Dios es el problema. ¿Sí? En la Escritura está bastante clara las instrucciones, así que si usted tiene algo en contra de la crianza, una idea diferente a lo que dice Dios, recuerde que yo no vengo aquí para debatir con usted acerca de la crianza. Hoy les compartiré la respuesta a la pregunta, ¿qué dice Dios? Lastimosamente debo decir, hermanos, que que la muestra más clara de un corazón rebelde delante de Dios es que Dios dice una cosa mientras que el hombre dice otra cosa. Ahora, si usted quiere hacer lo que Dios dice, tendrá que dejar de hacer lo que su corazón y su mente le dictan.
Algo importante aquí, hermanos, es que a veces estamos tratando de arar en el mar, sembrar en el mar. Y nosotros podemos pasar años yendo a la iglesia. El tema es que si nosotros no tenemos una relación verdadera con el Señor, vamos a arar en el mar. Y vamos a tratar de sacar frutos del mar. Y la realidad es que no hay forma de eso. Si no hay una relación eh, con Dios, no hay forma. Tengan en mente eso, porque podemos debatir con Dios acerca de la crianza y podemos debatir todo lo que queramos, pero el tema es que no hay relación con el Señor. Dios no ha sido nuestra autoridad suprema, por lo tanto, pensamos que podemos debatir con el Señor como que fuera un tema de debate. Pero esa es la realidad. Si nosotros queremos hacer lo que Dios dice, tenemos que dejar de hacer lo que nuestro corazón y nuestra mente ha dicho. Y esta es la invitación de Dios para nosotros. Isaías 55, 6, creo que lo tenemos en la pantalla. Si no, búsquelo para que lo tenga subrayado. Isaías 55, 6. Búsquenlo en su versión, en su Biblia. Si no, solo escúcheme o léalo en la pantalla. Creo que sí tenemos. Dice la palabra del Señor, versículo 6. Busquen al Señor mientras pueda ser hallado, llámelo en tanto esté cerca. Abandone el impío su camino y el hombre malvado sus pensamientos y vuelva al Señor, que tendrá de él compasión, al Dios nuestro que será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, ni sus caminos son mis caminos, declara el Señor. Otra vez, si usted quiere debatir esto, con el Señor. Versículo 9, porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que sus caminos y mis pensamientos más que sus pensamientos. Ahora, ¿por qué el hombre tiene que dejar sus pensamientos? ¿Por qué? Porque lo que el hombre llama bueno, Dios llama malo. Porque lo que Dios llama amor, Dios llama falta de amor. Porque lo que el hombre llama libertad de pensamiento, Dios llama rebeldía. Lo que el hombre llama estilo de vida distinto, Dios dice que eso es insensatez. Lo que el hombre llama libertad sexual, Dios lo llama pecado. Lo que el hombre llama nueva normalidad, Dios lo llama ir en contra de su voluntad. Por eso el hombre tiene que dejar sus pensamientos y acercarse al Señor. Así que si tú quieres hacer lo que Dios dice, tendrás que dejar de hacer lo que tu corazón y tu mente dicta. Esta mañana escucharemos lo que Dios ha dicho acerca de la responsabilidad de los padres y brevemente lo voy a contestar para que usted no se pregunte ¿cuál es la responsabilidad? Dios dice en cuanto a la responsabilidad de los padres que es su responsabilidad. Los padres tienen una responsabilidad fundamental y esa es moldear a los hijos exclusivamente, y subraya esa palabra, exclusivamente para honrar y glorificar a Dios. Esa es la responsabilidad de los padres. Y lo vuelvo a decir, los padres son responsables delante de Dios. No es responsabilidad del Estado, no es responsabilidad de la sociedad, no es responsabilidad del mundo, no es responsabilidad de un psicólogo, no es responsabilidad de otro familiar. Los padres tienen la responsabilidad de moldear a sus hijos con el propósito exclusivo de glorificar a Dios. Si usted no comprende que es su responsabilidad primero y segundo que esa responsabilidad es de moldear a los hijos únicamente para la gloria de Dios, entonces usted tendrá cualquier excusa por la cual ha dejado la responsabilidad al Estado, a la sociedad, al mundo, a las corrientes de pensamiento que desafían la autoridad de Dios. Esta verdad lo vemos tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. La pregunta que deberíamos contestar es, ¿y cómo ha dicho Dios que se cumpla tal responsabilidad? Si la responsabilidad es bastante clara, entonces la pregunta es, ¿cómo ha dicho Dios que se cumpla tal responsabilidad?
Ahora, les recuerdo, hermanos, que este sermón no es para dar mi opinión ni hablarles de la opinión de otros. Estoy diciendo lo que ha dicho Dios. Esto no es algo nuevo, no es enseñanza nueva. Esto es lo que está en la palabra del Señor. Entonces, ¿cómo ha dicho Dios que los padres moldeen a los hijos para su gloria? Vamos a responder esta pregunta en 3 puntos. Les repito la pregunta. ¿Cómo ha dicho Dios que los padres moldeen a los hijos para su gloria? Y el primer punto es, enséñeles a ser sabios. Proverbios capítulo 1. Proverbios capítulo 1, versículo 7 dice, el temor del Señor es el principio de la sabiduría, los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no abandones la enseñanza de tu madre, porque son guirnaldas de gracia para tu cabeza y collares para tu cuello. Hijo mío, si los pecadores te quieren seducir, no consientas. Si dicen, ven con nosotros, pongámonos al acecho para derramar sangre sin causa, acechemos al inocente, devolvámoslos vivos como el Seol, enteros como los que descienden al abismo. Hallaremos toda clase de preciadas riquezas, llenaremos nuestra casa de botín. Echa tu suerte con nosotros, todos tendremos una bolsa. Hijo mío, no andes en el camino con ellos, aparta tu pie de su senda, porque sus pies corren hacia el mal y se apresuran a derramar sangre, porque es en vano tender la red ante los ojos de cualquier ave. Pero ellos a su propia sangre acechan, tienden lazo a sus propias vidas. Tales son los caminos de todo el que se beneficia por la violencia, que quita la vida de sus poseedores. Nosotros cuando hablamos de una persona con sabiduría, estamos hablando de una persona que tiene la capacidad de diferenciar lo bueno de lo malo, diferencia lo que glorifica a Dios y lo que no glorifica a Dios. Eso es una persona con sabiduría. Versículo 7, el temor del Señor es el principio de la sabiduría, los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Aquí hay dos cosas sumamente importantes, hermanos, que la Escritura nos está diciendo. Sabiduría e instrucción. Dos cosas que rechazan los necios y que reciben los sabios. Sabiduría e instrucción. Ahora, me voy a enfocar en la instrucción mientras vamos viendo cómo se alcanza la sabiduría. El proverbio de Salomón nos da indicio de cómo debe ser esa instrucción que los padres van a dar. Tal instrucción debe ir desde los conceptos más generales, como lo es en qué consiste la sabiduría, es decir, la teoría. Y tiene que ir también en los conceptos específicos, como lo es cómo aplico el concepto de la sabiduría a temas relacionados a mi vida, es decir, en la práctica. Cuando nosotros hablamos de instrucción, tiene que venir la teoría como la práctica. Uno de los problemas en cuanto a esto, hermanos, es que podemos pensar que una persona inteligente es sabia. Y no saben cuántas veces he escuchado eso de mi hijo, mi hija es tan inteligente. Ya habló a los 6 meses. Y uno puede pensar, hermanos, que ser inteligente es lo mismo que ser sabio. Y no, hay una gran diferencia. A la hora de afrontar las dificultades de la vida, un hijo debe ser sabio más que inteligente. Entonces, el propósito de la instrucción, de la teoría, de la práctica, no es tanto que sean inteligentes, sino que sean sabios. Ahora, ¿quién es una persona sabia? Aquella persona que teme a Dios. Una persona que no teme a Dios se someterá al mundo, lo que el mundo le ofrece. Puede que conozca lo que Dios dice acerca del tema, pero si no teme a Dios, no le va a importar lo que Dios dice. Y ese es el punto central en cuanto incluso a la adolescencia. Puede que los hijos entiendan lo que Dios dice acerca del tema, pero si no teme a Dios, le va a importar lo que Dios ha dicho.
Lo mismo pasa con el tema de la autoridad de los padres. Puede ser que el hijo entienda lo que los padres le quieren decir y lo que piensan acerca del tema, pero si no tiene autoridad el papá o la mamá, los hijos les va a importar lo que digan los padres. Un punto fundamental que resalta Salomón en este proverbio es que para obtener la sabiduría que viene del temor de Dios, es crucial que se preste atención a la instrucción de los padres. Y se suele pensar, hermanos, que Proverbios 1:7 se queda ahí. Entonces uno dice, el principio de la sabiduría es el temor a Dios y se quedó ahí. Pero no, el proverbio continúa. Es decir, para obtener sabiduría no solo debes tener temor a Dios, sino que también debes escuchar la instrucción de los padres. ¿Por qué? Porque los padres tienen la responsabilidad de moldear a los hijos únicamente para la gloria de Dios. Por ende, instruirán a los hijos para que eso suceda. Si solamente se queda en el temor de Dios, pero no hay instrucción, entonces no hay temor de Dios. La sabiduría, por lo tanto, es temor a Dios e instrucción de los padres. No solo temor a Dios, sino también instrucción a los padres. Cuando nosotros hablamos de padres, por si acaso se esté preguntando, la instrucción debe ser dada tanto por la madre como el padre. Esta instrucción es responsabilidad de los dos padres. Lo vuelvo a leer, versículo 8. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no abandones la enseñanza de ¿quién? De tu madre. Entonces la instrucción debe ser dada por los dos. Versículo 9, porque son guirnaldas de gracia para tu cabeza y collares para tu cuello. La responsabilidad, otra vez, de los padres, que es de moldear a los hijos únicamente por la gloria de Dios, es de los dos, tanto papá y mamá. La sabiduría es el temor a Dios e instrucción de mamá y papá. Si no, no hay sabiduría. Así que, hijo, ¿quieres ser sabio? Teme a Dios primero y luego escucha la instrucción de tus padres. Y esto es para los padres. El texto no está preguntando si tú estás dando instrucción o vas a dar instrucción. El proverbio está asumiendo que los padres ya están dando instrucción. No te está preguntando si tú estás de acuerdo o no estás de acuerdo de dar instrucción. Si puedes o tienes la capacidad de dar instrucción. No, el texto te está diciendo, debes dar instrucción. Porque el principio de la sabiduría es el temor a Dios e instrucción de los padres. Si no hay instrucción de los padres, solo se queda con el temor a Dios. Pero si no hay instrucción, no hay temor a Dios. Por lo tanto, no hay sabiduría. Así que aquí no está dialogando contigo diciendo si debes o no debes. No, deberías estar haciendo, porque tu responsabilidad es de moldear a los hijos únicamente para la gloria de Dios. Por lo tanto, hijo, ¿quieres ser sabio? Teme a Dios y escucha la instrucción de los padres. Padres, ¿quieren que sus hijos no sean sabios? No les enseñen sobre el temor a Dios y no les instruyan para su gloria. Así que, hermanos, ¿podemos amonestar a los hijos para la gloria de Dios o podemos recibir la amonestación de Dios por no instruir a los hijos? Usted decide. O amonestamos e instruimos a los hijos o Dios nos amonesta por no cumplir lo que Dios ha dicho. Usted decide. Los padres son responsables delante de Dios de moldear a los hijos para la gloria de Dios. Un tercer aspecto en cuanto a cómo obtener la sabiduría es que el hijo tiene que rechazar a todo y a todos los que le estén mostrando un camino que lleva a la perdición. No toda amistad es buena. Y uno tiene que evaluar un poco ahí. Uno no puede decir, bueno, no te juntes con esta persona porque te va a llevar por el mal camino. El problema es que los hijos son tan débiles que se van a dejar llevar por el mal camino. No, recuerden que nosotros somos llamados a ser luz en medio de la oscuridad. Entonces no podemos ser luz si no hay oscuridad. Deberíamos estar con aquellas personas que están perdidas. El tema es que si tu hijo o tu hija no es suficientemente fuerte en la escritura, entonces se va a dejar llevar por la amistad. Entonces, en ese caso sí se aplica el tema de no toda amistad es buena. No todo pensamiento es bueno, no todo movimiento social,
corriente ideológica es bueno. No toda sabiduría es buena, no toda vida es buena. Si tú quieres ser sabio, tendrás que rechazar todo y a todos los que te llevarán a una dirección que el Señor no ha trazado. Proverbios 1:15 dice, hijo mío, no andes en el camino con ellos, aparta tu pie de su senda, porque sus pies corren hacia el mal y se apresuran a derramar sangre. Entonces la sabiduría es temor a Dios. Segundo, instrucción de los padres. Y tercero, rechazar el mal. Si no hay esos tres componentes, hermanos, no hay sabiduría. Por lo tanto, no tendremos hijos sabios que pueden saber qué es bueno y qué es malo. Si no hay estas tres cosas, ellos no tendrán sabiduría. ¿Cómo ha dicho Dios que los padres moldeen a sus hijos? Punto número 2, con disciplina. Hermanos, así como la instrucción es parte de la paternidad y no te está sugiriendo, no está debatiendo contigo que vas a dar instrucción, también la disciplina. La disciplina no es un tema de debate. La disciplina es parte de la paternidad. Es decir, un buen padre, una buena madre, va a disciplinar naturalmente. Eso no es un tema de debate. Sé que la disciplina se suele confundir con castigo, así que permítame darle mi propio concepto de disciplina. La disciplina, hermanos, es como un rótulo de alto en una avenida de gran velocidad. La avenida de gran velocidad es la vida de los hijos. El rótulo de alto es la disciplina de los padres. Entonces, nosotros damos disciplina para que ellos no mueran. Ese es el sentido. Como la vida va muy rápido, hay una canción que dice, la vida es tan rápido que no puedes ni siquiera sentir el vértigo. Entonces, la vida de los hijos va tan rápido que necesitan un alto. Ese alto es la disciplina de los padres. Que los castigos sean parte de la disciplina, eso sí es verdad, hermanos, pero no confundamos disciplina con castigo. ¿Por qué? Porque podemos pensar que cuando castigamos estamos disciplinando, pero la realidad es que no. Son dos cosas distintas, aunque son parte de. El castigo, como lo veremos un poquito más adelante, tiene un aspecto sumamente importante para hacer castigo que viene de parte de un padre que honra a Dios. Versículo 19, Proverbios 19, versículo 18, dice, disciplina a tu hijo mientras hay esperanza, pero no desee tu alma causarles la muerte. Entonces, así como la instrucción y la disciplina no es una sugerencia, es parte de lo que un padre y una madre hace, hay dos opciones en cuanto a esto. O disciplinas o le deseas la muerte. Eso es lo que dice la Escritura. O le disciplinas o le deseas la muerte. Esa idea de, ay, me da miedo que llore, que se sienta mal porque le estoy disciplinando. O le disciplinas o le deseas la muerte. No hay tres cosas. O le disciplinas o le deseas la muerte. Recuerden, la disciplina es como un rótulo de alto en una avenida de gran velocidad. Entonces, o hay un alto en esta vía de gran velocidad o le deseas la muerte. Note algo, la motivación para disciplinar es no causarles la muerte a los hijos. Entonces, si realmente te importa la vida de los hijos, les vas a disciplinar, porque si no, vas a dejar que ellos mueran. Entonces, es una motivación hacia los padres, no causarles la muerte a los hijos. Por lo tanto, disciplina. ¿Cuántas veces hay que corregir a los hijos? Respuesta, cuantas veces sea necesario. Pero, ¿qué pasa si es sobre el mismo asunto? Respuesta, siga disciplinando. Y hágalo con la misma paciencia que lo hizo la primera vez. ¿Por qué? Porque la motivación no es la ira, no es la frustración o otra emoción humana. La motivación es no causarles la muerte. Entonces, si es por el mismo asunto, siga disciplinando una y otra vez. Porque si no, viene la muerte. Proverbios 23,
13 dice, no escatimes la disciplina del niño, aunque lo castigues con vara, no morirá. Versículo 14, lo castigarás con vara y lo librarás, y librarás su alma del Seol. Otra vez, o disciplinas o le deseas la muerte. Ahora, no sé si lo notó, pero la disciplina no es un asunto cualquiera, es un asunto de vida o muerte. Si nosotros tenemos esa perspectiva, vamos a disciplinar. Así que, padres, ¿quieren más motivaciones para disciplinar a sus hijos? Proverbios 29:15. La vara y la reprensión dan sabiduría, pero el niño consentido avergüenza a su madre. Cuando aumentan los impíos, aumenta la transgresión, pero los justos verán su caída. Disciplina a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. ¿Quieres que tus hijos tomen buenas decisiones en su vida? Disciplina hoy, descansa mañana. Se dice que después de haber tenido un hijo, jamás se vuelve a descansar. Eso sí es verdad. No se vuelve a descansar. Y Dios dice, ¿quieres descansar? Ok, disciplínalo. Lo interesante es que Dios hace las cosas tan perfectamente que nosotros podemos entenderlo eso en la práctica. Cuando uno tiene hijos, no vuelve a descansar igual. ¿Por qué? Disciplina hoy, descansa después. Ya cuando sean grandes y ya sepan cómo vivir la vida delante de Dios, ok, ahí sí, dormir 8 horas. Pero mientras tanto, disciplina hoy, descansa después. Tercero, ¿cómo ha dicho Dios que los padres moldean a los hijos para su gloria? Tercero, castigo e instrucción. Es la parte favorita de los padres. Por lo menos de mi generación, ¿no? Castigo e instrucción. Hermanos, algunos padres modernos, permítame hacerlo entre comillas, modernos, pensarán que el castigo ya no es para este tiempo. Ok, si usted quiere debatir sobre esto, debata con Dios. Sí, no debata conmigo, debata con Dios. Si usted piensa que el castigo no es de este tiempo, que hay una mejor forma de hacerlo, que el diálogo es mejor, ok, debata con Dios. Sí, habíamos dicho que parte de la disciplina también es el castigo. No es lo mismo, pero es parte. Ahora voy a tomar este punto con más detenimiento para saber lo que el Señor habla acerca del castigo. Parte de la labor de los padres es castigar a los hijos. Es instruir, disciplinar, pero también castigar a los hijos. Efesios 6:4. Efesios 6:4 dice, y ustedes padres no provoquen a ira a sus hijos, sino críenlos en disciplina e instrucción del Señor. Algún padre moderno va a tomar este texto y va a decir, ok, disciplina. Tal vez nos está hablando de dialogar con los hijos, ¿no? De sentarles y hablarles de la palabra, y eso es dialogar. Si bien el texto lo traduce como disciplina, el sentido original se refiere más a un castigo como acto disciplinario. Es decir, es un acto físico. Que dice Efesios 6:4, ustedes padres no provoquen a ir a sus hijos, sino críenlos en disciplina e instrucción del Señor. ¿Está dialogando con ustedes? ¿Está debatiendo con ustedes? No, les está diciendo, críenlos en disciplina e instrucción del Señor. Disciplina como acto físico. Esto es un castigo, es un acto disciplinario para el hijo. El texto de Efesios responde a la pregunta, ¿qué sucede si los hijos no siguen la instrucción de los padres? La respuesta, debe haber consecuencias. ¿Sí? Debe haber consecuencias. Y al mismo tiempo, tiene que haber una instrucción verbal. Otra vez, Efesios 6:4. Y ustedes, padres, no provoquen a ir a sus hijos, sino críenlos en disciplina, castigo, acto disciplinario, acto físico e instrucción del Señor. Disciplina e instrucción, consecuencia e instrucción verbal. Vara, que va de la mano con hablar con el hijo.
Y esto no es algo nuevo, esto no es del Nuevo Testamento. Dice Proverbios 29:15, lo vuelvo a decir: la vara y la reprensión dan sabiduría, pero el niño consentido avergüenza a su madre. Cuando aumentan los impíos, aumenta la transgresión, pero los justos vendrán su caída. Disciplina, o sea, es decir, la misma palabra que está utilizando Efesios 6:4 de castígalo. ¿Sí? Disciplina a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Consecuencia e instrucción, vara y confrontación verbal sobre el asunto. Así se maneja el tema del castigo. Otra vez, no es un tema de debate. Sé que hay algunos padres modernos, o puede haber algunos padres modernos, de que el castigo no es... Ok, debata con el Señor. Lo que dice Proverbios es: la vara y la reprensión dan sabiduría. ¿Quieres que tus hijos sean sabios? Vara y reprensión, disciplina e instrucción del Señor. Debe haber las dos cosas para que el trabajo de los padres sea moldear al hijo para la gloria de Dios. Algo más que está diciendo Efesios es que Efesios nos enseña que si no queremos provocar la ira de los hijos, los castigaremos y los instruiremos. Lo que provoca la ira de los hijos es que no le moldeemos con disciplina e instrucción, vara y confrontación verbal del problema. Eso genera ira en los hijos. Un pastor mencionó esto: los padres naturalmente van a castigar a sus hijos porque hay una razón sobre eso. Los hijos naturalmente necesitan ser castigados. ¿Qué pasa cuando una persona no recibe lo que necesita? La respuesta: va a sentir ira. Para ponerlo en palabras criollas, ¿qué pasa cuando uno tiene tanta hambre y nadie le está dando comida? Ira. ¿Qué pasa cuando los hijos no tienen lo que necesitan? Ira. ¿Qué necesitan los hijos naturalmente? Castigo y confrontación del problema. Si tú quieres que tus hijos, o provocarles la ira a tus hijos, no les castigarás y no confrontarás el problema. Porque naturalmente los hijos necesitan castigo e instrucción. Pero antes de hacer del hogar una especie de cuartel, la Escritura también nos dice esto en Colosenses 3:20. Hijos, sean obedientes a sus padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperen a sus hijos para que no se desalienten. Escuchen esto, que es sumamente importante, hermanos. Un hogar con disciplina e instrucción débil produce niños engreídos y enojados con el mundo y con los padres. Y ahí ves que, ¿por qué no tengo lo que quiero? ¿Por qué no soy lo suficientemente inteligente como me han dicho mis padres? Porque no hubo una instrucción fuerte en ellos. ¿Por qué se molestan con los padres? ¿Por qué se molestan con el mundo? ¿Por qué se molestan con su mismo cuerpo, con su misma identidad? ¿Por qué se molestan con eso? Porque hubo una instrucción débil. Por eso hay. Por otro lado, un hogar donde la disciplina e instrucción es opresiva producirá hijos que no tienen motivos para vivir. Entonces, la Biblia, la Escritura nos da la instrucción de disciplinar e instruir en el Señor, pero también nos dice: padres, tengan cuidados de no ser opresores delante de los hijos. Su disciplina e instrucción no debe ser débil, debe ser bastante fuerte y firme como para el Señor, pero no debe ser tan fuerte para ser opresiva. Hermanos, hoy hemos reflexionado sobre los 3 aspectos cruciales sobre la responsabilidad de los padres, la cual es instruir a los hijos únicamente para la gloria de Dios. Esta responsabilidad no es debatible. Estas características tampoco son debatibles. Son lo que dice el Señor para la buena crianza de los hijos, para que ellos sean imagen de la gloria de Dios. Y lo voy a repetir brevemente. En primer lugar, nuestras decisiones, hermanos, incluso en el ámbito político, ejercen una influencia profunda en las generaciones futuras. Si nosotros vamos a las urnas y no sabemos por qué estamos votando y los hijos van a ver eso, entonces es una influencia para la generación futura. La responsabilidad de los padres no se limita a la esfera familiar,
se extiende hacia el futuro, implantando la seguridad y el bienestar en su propia descendencia. Entonces, todo lo que nosotros hacemos influye en ellos, incluso el acto mismo de votar. Segundo, afirmamos que la crianza implica más que solo proporcionar seguridad física, también conlleva nutrir la seguridad espiritual de los hijos. Y al mismo tiempo la seguridad espiritual afecta a la seguridad física y mental. Si nosotros hacemos un buen trabajo en la parte espiritual, ellos van a estar físicamente también seguros. La crisis en la sociedad, hermanos, comienza en el hogar, y es aquí donde los padres deben asumir el papel que el Señor les ha dado, este papel fundamental de guiar a los hijos hacia una relación con Dios y una comprensión clara de la Escritura. Así ellos no van a tener ningún problema en cuanto a su identidad, en cuanto a su autoestima, en cuanto a quiénes son, en cuanto a dónde nacieron, cómo nacieron y qué tienen. No van a tener ninguna inseguridad sobre eso, porque nosotros hemos sido buenos instructores de los hijos. Y finalmente, hermanos, hemos destacado la importancia de que enseñar y corregir a los hijos de manera firme y clara. La sabiduría, hermanos, la instrucción y la disciplina son piedras angulares de la formación de una nueva generación que teme a Dios y distingue entre el bien y el mal. Hay una frase que lo escuché, que decía que antes éramos perseguidos por ir a la iglesia. Ahora les perseguimos para que vayan a la iglesia. Entonces, ahora no tenemos hijos que quieran ir a la iglesia. ¿Por qué? Porque tienen padres que dicen: quédate nomás, tranquilo. Antes éramos perseguidos por ir a la iglesia. Ahora tenemos una nueva generación que hay que perseguirles para ir a la iglesia. Hermanos, la sabiduría, la instrucción, la disciplina son piedras angulares para formar una generación que teme al Señor y distingue lo que es bueno y lo que es malo. Y cuando hablamos de bueno y malo, también estamos hablando de lo que nosotros sentimos y pensamos. Hay cosas que no son debatibles, y eso es la palabra del Señor. Cuando hablamos de la instrucción de los hijos, de cómo tiene que hacer la crianza, de nuestras propias decisiones, la palabra del Señor es bastante clara, y eso no es un tema de debate. La disciplina en forma de corrección y castigo es esencial para dirigir a los hijos por el camino correcto y proteger su alma para perdición. O los disciplinas o les deseas la muerte, o le corriges o le deseas la muerte, o lo instruyes o le deseas la muerte. No hay términos medios aquí. O haces esto o esto va a pasar. Mis hermanos, la responsabilidad de los hijos, sobre los hijos, Dios nos ha dado a nosotros. No lo ha dejado al Estado, no le ha dejado a una cultura, no le ha dejado a un movimiento ideológico o político, no le ha dejado a un familiar. Nos ha dejado a nosotros. Es nuestra responsabilidad. Los padres tienen la responsabilidad de moldear a los hijos para la gloria de Dios, únicamente para la gloria de Dios. Les animo, hermanos, a desechar todo pensamiento humano y tomar la instrucción del Señor. Si usted aún así quiere debatir con este tema de la paternidad moderna, ok, debata con el Señor, ¿sí? Sigamos adelante, no dependamos del Estado, ni de la cultura, ni del mundo. Dependamos únicamente de la instrucción del Señor, la cual no falla, hermanos. Sí, es la única que no falla. Y por último, hijos. La sabiduría es: teme a Dios, escucha la buena instrucción, desecha todo y a todos los que te van a llevar a un camino que Dios no ha trazado. Esto ha dicho el Señor.